Saludos a todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están... Carlos Ramírez. Y Rosana Arias. Señores, y bien, tenemos tormenta, hemos pasado tormenta, pero también pasamos las Olimpiadas. Yo creo que es algo que pudiéramos considerar para entrenar en la para París 2024. Quizá es como el equipo de remo, porque a cada rato nosotros estamos viendo que tenemos que salir en bote. Eso no es nuevo, ¿no? Y tampoco hay que ir a Venecia a hacer turismo cuando aquí andamos en bote cada vez que llueve. No, y si tuviera, no sé si vieron un video en redes sociales de un pana que se puso a hacer jet ski en una calle. O sea, él agarró su cuerda y se puso su jet ski y agarró como si estuviera normal en el agua. O sea, pero eso es gracias a la buena gestión de la alcaldía. Ellos, yo sé que eso ellos realmente esa es la intención de no arreglar el drenaje. Torneo interno, o sea, la competencia tuve una preliminar, eliminatorias, las eliminatorias dominicanas. Sí, los noruegos no tienen ese privilegio de hacer jet ski en la calle. No, no, no lo tienen. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada 2 semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el río Masacre desde un enfoque económico. En el día de hoy hablaremos sobre cuánto pagamos de impuestos y cómo está estructurado el sistema impositivo. Carlos, ¿no se supone que en cada país es diferente e incluso entre cada persona llenar un formulario de impuestos diferente? ¿Sería difícil hablar del tema sin ser muy específico? Sí, es correcto. O sea, cada persona es un mundo. A veces hay unos formularios que son un poco más extensos, otros que son un poco más cortos. Incluso hay procedimientos que son especiales o régimen de tributación especial. Pero en grandes rasgos, en grandes pinceladas, lo primero es que si ustedes creen que el sistema impositivo de este lado del charco es original o realmente los políticos de verdad pensaron cómo diseñarlo, debo decirle que nada más alejado de la verdad. Es usual que en un país se inventan unos impuestos, o sea, una gente diga, coño, ¿de dónde vamos a recaudar más impuestos? Y se ponen a inventar, a maquinar, y ellos ahí inventan un impuesto, pero ya luego de ahí los demás lo adoptan. Y esa práctica institucional es muy común. O sea, tú ves que se inventan un impuesto en Alemania y a los 10 años lo ponen en México, por ejemplo. Entonces no son muy originales y como no son muy originales, tienen muchas cosas parecidas. Entonces tú ves algunos países que adoptan los cambios un poco más rápido, otros que son más rezagados. Eso ya dependerá de la cultura, la falta de dinero del gobierno o o la voracidad fiscal del gobierno también, porque si viven gastando a mano rota, viven desperdiciando cuarto, a cada rato van a necesitar más dinero. Pero, a grosso modo, tenemos lo que podemos decir que todos los sistemas impositivos lo tienen, que ya algo como, digamos, que es el sistema básico en todos los países de impuestos. Tenemos lo que son los impuestos progresivos a la renta, tenemos los impuestos a las ventas, tenemos los impuestos a las rentas empresariales y los impuestos aduaneros. Y ya, pero eso nada más son como cuatro renglones, son nada más como cuatro impuesticos. Yo pensaba que era peor el asunto. Pero ahora bien, dime algo, ¿qué es eso de impuesto progresivo? Bueno, en sí, cuando yo te digo que son cuatro a grandes rasgos. O sea, habrán países que tienen, por ejemplo, grandes reservas mineras y tienen un impuesto minero, un canon minero y entre otras cosas.
Tú tienes países que tienen petróleo, entonces tienen un impuesto a la renta petrolera, por ejemplo. O sea, eso va a variar, pero en sí todos los países, cuando tú los revisas, tienen esos cuatro impuestos, de alguna otra forma, de algún u otro nombre. Ahora, cuando hablamos de impuestos progresivos, nos referimos a un sistema de tramos fiscales, es decir, a diferentes intervalos de ingreso, el que gana tanto a X cantidad tiene una tasa. Otro que esté fuera de esas cantidades paga mayor tasa o menor tasa. Incluso se contempla personas que están exoneradas, es decir, que no pagan impuestos o no declaran a la renta. Por ejemplo, el sistema de impuestos progresivos de República Dominicana tiene 4 tramos fiscales. El primero, que va de 0 a 416,000 pesos anuales. Hago un hincapié en anuales, señores. O sea, ese 416,000 pesos, ustedes tienen que dividirlo entre 12. Van a ver que eso le da como 35,000 y pico pesos. O sea, el que gana menos de 35,000 pesos, básicamente no tiene que, no les retienen de sus salarios impuestos a la renta. Pues está exento, digamos. Tenemos el otro tramo, que es el primero que empieza a tributar, que es el de 416,000 a 624,000 pesos. Y ese es el 15% sobre el excedente. O sea, es decir, que la cantidad que está entre 416 y 624 le cobran un 15. O sea, ese 15 no es sobre los 600 y pico enteros, sino sobre la cantidad que está entre ese monto. El siguiente tramo, que le cobran un 20% sobre el excedente, va de 624,000 a 867,000 pesos anuales. Recuerden que es eso anual. Tienen que dividir entre 12 y verán más o menos cuánto es que tienen que pagar o qué salario que va a pagar esa tasa. Y la última, que realmente lo paga muy poca gente porque no son tantas, bueno, lo que conocerán el mercado laboral dominicano, saben que muy poca gente gana salario de 90,000, 100,000 pesos para arriba, que son los que más o menos al año harían ya cifras superiores a 867,000 pesos, que ya esa gente pagaría en adelante un 25%. Wow, interesante. Ahora, Carlos, ¿no te parece injusto que siendo todos iguales ante la ley, el sistema impositivo te trate de forma distinta? Es una pregunta muy interesante. O sea, la idea de este sistema de impuesto progresivo, eso se lo inventan básicamente con la idea de la justicia. O sea, los políticos dijeron, mira, la gente que gana más debe aportar más. Pero eso tiene mucho truco y realmente creo que eso genera más distorsiones y más complicaciones de lo que realmente trata, porque lo que pasa con eso entonces es que los que tienen ganan más, busca forma de no pagar poco, sino pagar nada. Entonces, ahí cuando tú tienes resultado al final, son los primeros tramos que entonces pagan mucho más dinero. Y otra cosa con eso es que justamente los impuestos progresivos en el tramo que está exento, eso te genera políticamente una distorsión, porque hay gente que siente los impuestos y gente que no los siente. Entonces, eso tiene una implicación política que yo creo que es un buen debate, que si debemos tener o no tramos fiscales. Por lo menos mi opinión personal es que deberíamos tener un impuesto bajito y todo el mundo pagando la misma tasa. Incluso eso es más fácil para recaudar, porque lo que tenemos es que luego de cierto ingreso, luego de cierto ingreso, entonces el código fiscal tiene que reconocer un montón de exenciones, que si gasto educativo y eso. Entonces al final tú estás pagando, no estás pagando de qué tanto. Ahora, eso es la gente que tiene unos ingresos suficientes para asesorarse fiscalmente. Va a pasar gente que no tiene esa posibilidad o no le es efectivo recurrir a eso. Entonces, ahí yo creo que es sale más cara la sal que el chivo, digamos. Eso, o sea, a mí no me parece que sea un sistema que el día de hoy sea efectivo. Eso se pensó hace mucho tiempo, quizá, pero por simplemente distribución de la población, o sea, son muy poca gente que entran en el último tramo fiscal.
Y para que tú le cobres muchos impuestos a mucha gente, tienes que mucha gente ganar un buen salario. Entonces, ahí que está, es un debate muy profundo. Pero por lo menos yo me pongo del lado de lo que dicen que no debe haber ya de que tramos fiscales, porque real efectivamente es desigualdad de la ley. Progresivamente haciendo que la gente se haga más pobre, porque dime tú, a mí antes, yo estaba en un rango que me estaban quitando un 20, y si yo sigo entonces mejorando, me vayan a quitar un 25, o sea, un cuarto del... Óyeme, óyeme, así no fue que hablamos, o sea, qué bendita justicia social es esta para que se lo embolsille otro, porque sabemos lo eficiente que son los políticos con los cuartos de uno, así que muy progresivo que va a ser el asunto. No, pero es como tú dices, Eric, o sea, el asunto de la justicia, eso está como que muy en veremos. Y se sabe que al final, luego vienen, agarran y dicen, no, yo gasto tanto, o simplemente lo que está pasando en algunos países. Yo agarro y no, yo declaro en otro país y ya, o sea, se acabó. O sea, no es verdad que me van que yo, que soy fulano de tal, que gano tanto dinero, voy a dejarme que me quiten todo ese dinero, todo ese dinero. Entonces, siguiendo con los impuestos, tenemos los aduaneros, que son lo que se le imponen a los bienes que entran bajo la figura de aranceles, y algo que se ha ido bajando por los acuerdos de libre comercio y todo eso. O sea, cuando tú escuchas el acuerdo de libre comercio, es bajar aranceles, básicamente. Tenemos también los impuestos a los bienes que salen, como retenciones, a las exportaciones, que es una figura que cada vez está más en desuso. O sea, son ya muy pocos los países que le están poniendo impuestos a las exportaciones. Algo que se usaba mucho antes, pero cuando se usaba en Latinoamérica específicamente, no había los impuestos de que a las ventas o a la renta. Entonces, ese era como que el impuesto único. Como que, bueno, como yo no te cobro ningún otro impuesto, tú estás exportando y ahí yo te cobro impuestos. O sea, pero básicamente se ha entrado en desuso porque se ha cambiado totalmente el sistema. Pero aún en países como China, que tienen una economía oriental de exportación, muy importante, muy importante. O sea, ellos tienen un sistema que yo no te cobro nada en ningún lado, una tasa ni eso. Monta tu empresa y cuando tú exportas, del valor de la exportación, ahí tú pagas un impuesto. Ellos le ha funcionado, no es que todos los países le funcione, pero es un sistema que por lo menos para ellos sigue siendo. Otros países, Argentina, esa para los generadores de divisas. En Argentina tienen un impuesto a las exportaciones que es muy alto. Y el INRIES, que en Argentina no solamente te cobran ese impuesto, sino que ellos te obligan a tu vender las divisas de tus ingresos de exportación a una tasa fija que la determine el gobierno. O sea, prácticamente es una salvajada. Pero bueno, en todo lo que sabrán de Argentina saben que ese gobierno no es muy respetuoso, digamos, de la libre empresa y de la economía libre. Pero en el caso de China, ok, ellos exportan y entonces, o sea, de lo que se exporta le cobran un impuesto. Ese impuesto nada más que monta una fábrica, ya decir que yo llegué, soy un extranjero, monté mi fábrica y a mí me cobran por exportar. O eso es a tú el vivo que exporte una paleta le cobran por exportar. Ellos tienen dos sistemas. Tienen uno que es como que el interno y tienen otro que es orientado totalmente a la exportación. En ese, tú prácticamente, tú dices, mira, yo quiero fabricar tal vaina, entonces el Estado te deja, te presta, digamos, no te da el título de propiedad del terreno, te presta el terreno y tú ahí tú construyes tu fábrica, montas tus equipos y cuando tú exportas en el puerto, contra el valor de exportación, ahí te cobran un impuesto. Pero en todo lo anterior, tú prácticamente, tu compromiso es la inversión que tú haces. Ya entonces como quiera, Repito, es un esquema que yo le ha funcionado, no es que necesariamente otro país lo aplique y le funcione igual.
Ya que los países les gusta entonces bajar los impuestos aduaneros con los tratados de libre comercio, yo no sé entonces por qué razón entonces tú quieres tener una escala progresiva a lo interno del trabajo, cuando en todo caso a ti te conviene que la gente, ya que tú le vas a dejar que entre y salgan los productos, tú vas a querer que entonces adentro te puedan consumir, porque entonces si tú dejas que yo bajé los impuestos y acordé con tal país y me entró la funda, la paca, lo que sea, a ver, pero entonces yo tengo una escala impositiva por el sueldo que tú tengas, entonces tú, ¿cómo te esperas que yo como que disfrute o haga lo que sea con lo que tú estás dejando entrar? Pero el impuesto progresivo es lo que ellos entienden que le vale. Tú sabes que yo creo que eso ha entrado ya más en un tema de símbolos que realmente, o sea, tenemos el sistema por lo simbólico, no por lo práctico. Yo a veces noto eso. Háblame de ese impuesto a la venta, ese es el ITEVI. Sí, aquí en República Dominicana le pusieron ITEVI y es por algo político. O sea, le pusieron ITEVI porque cuando se hizo la primera propuesta de ley era IVA. O sea, como todos los países me ponen, pero hicieron una protesta y cosas y no se puso en ese momento. Se reintrodujo con otro nombre y se aprobó. Para que estuviera interesante. Ahora, como dice el nombre, el impuesto a las ventas solo que recaen cuando tú vendes un producto. Claro, si tú estás formado, digamos, o sea, si tú vas a un mercado de pulgas o un colmado, posiblemente tú no vas a ver con ITEVI. Ahora, del impuesto a la venta no se salva a nadie, prácticamente. Todo el mundo paga de una forma u otra. Todo el mundo paga. Claro, a menos que tú compres en los mercados informales, pero aún así, en estos sufre la transferencia del impuesto a las ventas en los precios finales, ya que casi es imposible que toda la cadena de valor de un producto esté en la informalidad. O sea, digamos que tú compraste en el colmado de Juan Pérez, pero el colmado de Juan Pérez, aunque no te cobre ITEVIS a ti, él le compró a una empresa que sí reporta ITEVIS. O esa empresa que él le compró X materia prima o pagó tal cosa que sí pagó ITEVIS. Y ese ITEVIS se va acumulando en la cadena productiva. Entonces tú vas pagando el ITEVIS que te cargan al final. Es realmente la suma de todos los ITEVIS anteriores. O sea, hablando de República Dominicana, o sea, si hablamos internacionalmente, impuesto a las ventas, digamos, término general. Pero en sí, es muy difícil volárselo. Incluso solamente por el impuesto a las ventas de combustible, que prácticamente todo el mundo compra combustible en establecimientos formales, bueno, ya por ahí está pagando usted. Y como todos saben, solamente la factura del transporte es un margen importante del precio final de todos los productos. Ahora, en República Dominicana tenemos un impuesto a las ventas de un 18%, muy alto cuando tomas en cuenta lo que se cobra en Estados Unidos o en Canadá. Para que tengan una idea, en Alemania cobran un 19%. Cabe señalar que existen productos con tasas diferenciadas o exentos. O sea, por ejemplo, el pan está exento o la carne de cerdo está exento. O sea, te cobran 0% de impuestos. Y si ustedes revisan las facturas del supermercado, te ponen una E en donde dice los impuestos. Eso es que está exento. Ahora, en los productos que no están exentos, ahí tú vas a ver el monto de impuestos que es lo que están cargando. Y como yo digo esto también, debo mencionar que existen impuestos a las ventas adicionales por encima del 18%. En nuestro país existe lo que es el selectivo al consumo, que es un 10%. O sea, que te podrás imaginar, el 18 más el 10 hay un 28% de impuestos. Está muy cariñoso eso. Y eso es el 10%, se aplica mucho en los servicios de telefonía. Y en el caso de las bebidas alcohólicas pasa algo muy interesante. Tú pagas impuestos y te dan una bebida alcohólica de regalo. O sea, para que tengan una idea. Sí, los impuestos a las empresas es un tema constante, que si los empresarios pagan poco o mucho, que si evaden
impuestos reportando en paraísos fiscales. ¿Cómo operan estos impuestos, Carlos? Bueno, los impuestos a las empresas son como los impuestos a la renta. En este caso, ellos no tienen tramos. O sea, tú montas un pequeño negocio formal y tú estás pagando la misma tasa que paga el empresario más rico del país. O sea, que ahí digamos que es igualdad ante la ley, por lo menos en las empresas, en las empresas. Pero la funcionalidad del impuesto a las empresas, y yo siempre lo he dicho eso, es prácticamente la misma que los impuestos a las ventas. O sea, porque al final las empresas venden un producto y de ese producto, de sus ganancias, es que se le cobra ese impuesto. Pero ¿qué pasa? Cuando una empresa hace un negocio, está pensando que le van a cobrar ese impuesto. Entonces, en el cálculo de margen de ganancia, ellos calculan ya, ellos descuentan el impuesto. Es decir, cuando una empresa pone un precio, ya está esperando el impuesto que van a cobrar, por lo cual tú, como consumidor, estás pagando el impuesto que la empresa está pagando. Por eso yo digo que el impuesto a las empresas es igual que el ITEVI y tiene el mismo efecto de la transferencia, o sea, se va pasando de una empresa a otra. O sea, porque la empresa A le vende a la empresa B, le transfiere el ITEVI, le transfiere el impuesto a la ganancia y lo está descontando. Pero la empresa B le vende a la C y a la D y eso tú lo vas cargando y al final eso te genera un sobrecosto en el producto final. Tiene un impacto significativo. Y real y efectivamente, este impuesto, hay mucho debate, pero en sí es un impuesto que desincentiva la inversión, porque hay mucha gente que dice, cóchale, yo hiciera tal negocio, pero cuando tú calculas tal impuesto, no, en ese negocio no me conviene, yo mejor hago este otro negocio, o yo guardo ese dinero ahí para otra cosa, o lo gasto. Entonces, es un impuesto muy complicado. Para los gobiernos es fácil cobrarlo porque, bueno, evidentemente las empresas es más difícil, es más fácil tu perseguirlo. Tienen una sede, evidentemente, y si no lo pagan, tú lo cierras. A diferencia de la gente, que la gente después decir, bueno, yo tú me vas a cobrar muchos impuestos y me voy del país y ya, se acabó. Pero una empresa que venda pollo, ahí está la fábrica de pollo y está la oficina de administrativa, o sea, ¿para dónde tú la vas a mover? Entonces, hay un efecto de como son cautivos, entonces por eso para los políticos, a veces ellos recaen ahí con más intensidad y tú verás el discurso de que los paraísos fiscales, pero es que al final los paraísos fiscales, por lo menos en las jurisdicciones más, de países más avanzados, simplemente el reconocimiento de que es un impuesto que es inefectivo. Los empresarios te lo pueden poner, te lo pueden cargar a ti o no cargarte. Entonces, yo creo que es un debate que hay que tener más para adelante. Porque al final, si tú le quieres cobrar impuestos realmente a esas empresas, se lo cobra a los dueños y ya. Pero en sí, siempre va a haber lo que es la competencia fiscal y es bueno porque si no, imagínate que venga un gobierno y te quiere quitar todo dinero. Yo creo que es positiva la competencia fiscal. Pero, como digo, hay muchos intereses con ese impuesto y para los políticos es más fácil cobrarlo. Entonces ya por ahí está complicado quitarlo. Podemos ver que incluso algunos países lo que van a hacer es que te lo van a reducir, pero te van a aumentar el impuesto a las ventas. Entonces estamos en la misma. O sea, como quiera, el ciudadano de a pie lo termina pagando. Muy bien explicado, Carlos. Y sí, los impuestos que se originan desde las ventas y desde el comercio, pues son la garantía para el desarrollo o parte del desarrollo de las políticas internas en los países. Oye, entonces para una empresa si tú le quieres clavar una tasa, que puede ser un 25, puede ser un 27 para todo, un 27 para todo el mundo, lo que sea, pero tú no lo quieres bajar a los otros. Oye, así no. Así no, entonces nada más para que la empresa tenga ahí para que tú puedas hacer tu politiquería. Oye, así no. Pero bueno, ya escuchamos un poquito ahí de los impuestos y cuánto nos cogen y por dónde nos cobran.
Les agradecemos y síguenos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, puedes escribirnos a info@siguadigital.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima entrega.